¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ya estamos de nuevo aquí, estamos en directo, estamos al lunes 11 de diciembre, en una pequeña borrajita, tampoco hay que exagerar mucho, ¿no? Una ciclogénesis explosiva. Eso suena catastrófico. Suena fatal, suena fatal. Pero de la borraja es muy antiguo, hombre, hay que innovarse. Pero suena como los bífidos activos Exactamente. que le ponen a no sé qué, a los Bueno, yogures. ya lo están viendo ustedes, don Arcadio Domínguez, el profesor Belda, don Isabel Guerra. Me falta en esa esquina Ignacio Guerra, que vendrá en 5 minutos. Y no nos hemos pasado a Podemos, no nos hemos pasado a Podemos, no. Lo que no sé por qué ha hecho esto Agua de Terror, pero... Por si acaso yo no lo voy a tomar, ¿eh? Hombre, yo imagino que está relacionado con... La violencia de género. Sí, pero- se supone que la apuesta... ¿Pero cuántas hicieron? Pues no lo sé. Porque ya... O sea, ¿qué pasa? Que, claro, uno dice las políticas de igualdad en aguas de terror. Cuando realmente existan políticas de igualdad, pues uno lo mirará con cariño, ¿no? Pero es que la realidad es bien distinta. En la fuente agria de Teror, en lo que es la fábrica, bueno, y en los aguadores también, las mujeres brillan por su ausencia, ¿no? Yo creo que hay 3 o 4 O sea, que de esto- todas las fábricas de... Más de cara al público. Más de cara a que la vender realidad de un, ellos. sí, a vender un producto que en realidad a practicar de verdad políticas de empleo de igualdad, ¿no? Es que don José Luis Páez es un artista, usted ya lo sabe. Ya lo sé, ué, tiene el hombre una maestría. Va a ser alcalde dentro de poco, hay que tener cuidado. Vamos a ver, sí. Yo la trato de provocar, a ver si usted nos da algún titular, pero no... Bueno, veremos, ¿no? Veremos. Al principio de enero se supone que hay el relevo En la alcaldía. del PSOE al PP. En ese experimento que solo en Teror se produce. Nosotros aquí hablando de que Canarias necesita un pacto PP-PSOE, resulta que en Teror hay un pacto PP-PSOE que hasta Y no- alternan la alcaldía. ¿Qué va a poder? Hombre, los que tenemos memoria histórica en la política, Teror desde los principios aquellos... Los desde el cuatripartitos, año- que tuvo un- desde que empezó la democracia municipal, allá por el 79, 80, 81, ya Teror manejaba el asunto como nadie. Es decir, allí hubieron pactos imposibles. Cuatripartito. Un de alcalde 4 cada partidos. año. No había en el abecedario, no había nombres para ponerle a los pactos de Teror. Y Teror se ensayaron muchas cosas y en Teror, bueno, pues ha sido en este aspecto. Yo creo que en realidad la política municipal tiene que ser dinámica y al mismo tiempo no debe estar sujeta a estas etiquetas o estos nombres de los partidos políticos. La mayoría de la gente que se incorpora a una fuerza política de ámbito nacional o internacional en los pueblos pequeños, pues no lo hace conociendo ni siquiera la doctrina, sino por oportunidad, porque en ese momento pues puede venir bien y porque hace falta cubrir esa etiqueta, ¿no? Esas siglas que si no hay gente buscamos ahí, siempre hay alguien. Decía, lo de antes decía, siempre hay un roto para un descosido. Y eso en la política se da mucho. Muy bien. Permítame un segundo saludar a... Voy. Lo han cogido... Buenas noches. Y disculpen. Viniste nadando, ¿no? Viniste En la nadando. lluvia, ¿no? Que estaba No lloviendo. exactamente, ha sido por la lluvia, pero yo creo que ha sido más por mí. O sea, y las cosas hay que reconocerlas. La falta de no costumbre. calculé el tiempo necesario No, para la y la lluvia. falta de ¿Más hay costumbre. atascos por ahí y tal? o? Claro, es que salí de Siete Palmas, tuve que ir a San Lorenzo y luego volver. Entonces ese tramo fue el que no lo había calculado. Entonces, Yo venía por pido la, disculpas. por la avenida marítima y hace mucho tiempo debe ser que uno se olvida, pero en fin, eso de que hay agua, y digo, "Uy, que hay agua, ¿y esto? No, en Julio Luengo, ¿Te por asusta? ejemplo, ahora mismo no hay atasco ninguno. No hay ninguno. En Julio Luengo Bueno, no, que eso normalmente está suele haber hasta ahora. Julio Luengo lo pasé bien, o sea que disculpa. Como quiera que aquí nos vamos a pasar a Podemos todos, le he puesto esa botella. para que Bueno, bueno. ¿Eh? Pero Sin todos, embargo, todos. Belda la ha cambiado porque no le Sí. gustaba lo de Podemos. Bueno, está bien. No, hay que aclarar que es con gas y sin gas. Ya. Yo pensé que el decir no era por lo que le decía Sí, yo sí Isabel, sabía que sino era por eso, sí. por efectos de los rayos ultravioletas, para filtrar, para efectos bactericidas, ¿no? Pero bueno, la imaginación de los políticos para gastar dinero es tremenda. Es verdad que el color de la ¿Le había botella... quitado retirado la palabra? Usted sí. No, el color de la botella, azul sobre todo, la S que tiene un color más potente, resguarda del sol al líquido, al elemento líquido, ¿no? A mí me enseñaron de chico que era incoloro, inodoro, Insípido. insípido. Eso es si a mí me dicen que el agua esta es violeta, no me la tomo. Pero creo que es incoloro.
es el envase, lo de afuera. Usted por si acaso no lo ha puesto ahí. No, yo eso creo que va... No, se puede beber y es una excelente agua y de mejor calidad todavía. Bueno, bien, ¿de qué hablamos hoy? ¿Por dónde empezamos? Mira, vamos a ver, hoy tenemos, como siempre, está la política canaria, que está bastante interesante. Ahora mismo pues hay un par de asuntos sin resolver, aunque yo creo que el señor Clavijo lleva muy bien incluso las crisis, que parece que no hay, la lleva de tal manera, con tal sigilo, o incluso se mete en ella de esa forma tan campechana que él tiene de funcionar, que parece como si no hubiera crisis en Canarias. Las tenemos importantes, políticas me refiero. Y luego está el tema catalán, que es ineludible, porque en Cataluña dentro de 10 días, tenemos elecciones. Y las elecciones más importantes de la historia desde que yo tengo conocimiento, uso de razón, y por supuesto, aunque le moleste mucho a Isabel Guerra, desde que yo me he convertido en analista político, que le molesta a ella, no sé por qué le duele. A mí no me molesta. Le duele. Ah, por eso que lo estaba echando antes en cara. Se lo estaba echando en cara, yo soy testigo de tengo un máster en análisis. En análisis. Y la verdad es que luego lo hablaremos y queda poco, queda muy poco, hoy día no es nada en política. Creo que las cartas están ya todas despachadas en este juego, y salvo una catástrofe de última hora que no se prevé en el horizonte, más allá de lo que ya la gente ha sido capaz de asumir, que no es poco, que es una campaña absolutamente atípica con un candidato huido, otro de los candidatos en la cárcel, otro fuera pero pendiente de juicio. En fin, es la campaña más rara de la historia de la humanidad. Bueno, con todo eso, yo tengo aquí la encuesta de ayer que sacaba La Vanguardia, el sondeo que hizo último. También tengo el del Periódico de Cataluña de hace 4 días, y también el del CIS, que también es reciente, y parece que no se mueve mucho el tema se mueven los votos. Por ejemplo, Puigdemont ha conseguido hablan de 70.000 votos en los últimos 3 días, a costa de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, baja Esquerra, sube Puigdemont, pero son vasos comunicantes, están en el ámbito secesionista, ¿no? Se dice así, yo le prefiero llamar separatista. Entonces, por otro lado, baja el PP y sube Ciudadanos, que también son vasos comunicantes. Entonces, al final, el cuadro es que con estos pequeños movimientos que se están produciendo, digamos que el bloque, por llamarlo de alguna manera, o el grupo, los grupos, que tampoco se llevan muy bien entre ellos, independentistas, son como la mitad, van a alcanzar a conseguir la mitad de los diputados de los 68, que es el Parlamento catalán, y los otros, los no independentistas, que también habría que poner unos cuantos asteriscos por ahí, pues la otra mitad. Con lo cual es imposible, es como un resultado diabólico, imposible de convertir eso en una propuesta de gobierno que sea capaz de superar pues, lo que dice el reglamento, es decir, alcanzar una mayoría de votos en la sesión de investidura. Resumen, que igual vamos a tener el castigo o la desgracia de seguir hablando de esto 4 o 5 meses más. Señor Belda, usted no huyó como Puigdemont, pero se fue a Londres. Sí. De modo que de este tema catalán no hemos hablado. No. Entonces, ¿cuál es su opinión de este lío? Pues yo la verdad es que... Creo que tiene la chapa ahí con la bandera española. Sí, yo siempre defiendo lo que defiendo. Y no me tengo que ocultar, como pasaba hasta hace muy poco en casi toda España, por la presión nacionalista e independentista, ¿no? Mire, yo, ¿qué quiere que le diga? Yo he estado un mes fuera y apenas he visto la prensa nacional, la prensa española, ¿no? Y cuando he vuelto me he encontrado con la misma sensación del día de la marmota. Me fui un día, volví al cabo de un mes, volví a ver los periódicos y vi el del día anterior. O sea, estamos exactamente igual. Los periódicos están viviendo hace mes y medio de lo mismo. Cambian una palabrita en el titular, que si uno baila, que si el otro no baila, que si tú no sé qué, que si tú no sé cuánto. Y desde luego,
hay algo que a mí me dejó estupefacto, y igual que me lo decían, me preguntaban mis compañeros periodistas extranjeros y tal, me preguntaban una cosa que dice, pero ¿cómo es posible que el gobierno de España haya convocado unas elecciones habiendo dicho que iba a estar 6 meses como mínimo para arreglar un poco el asunto, para poner un poco de orden en todo el disparate? Lo hace nada, al mes, ¿está? Digo, pero con candidatos en la cárcel, con candidatos fugados, que claro, imagínense que sale Puigdemont, pisa España y lo detiene. O sea, maravilloso. O sea, tenemos el follón organizado, de nuevo, organizado por el propio gobierno. Que es lo que, porque es algo que es difícil de entender. Pero es que además, cuando aplican el célebre 155, te encuentras con 2 temas que son básicos, fundamentales en este asunto. La televisión la dejan en poder del independentismo. Cierto. Y tú dices, bueno, pero... Y después se queja. Poquito. Porque eso no... Como decía me parece que era Adenauer o Churchill, no me acuerdo ahora quién lo decía, las casualidades en política están muy bien programadas, ¿eh? O sea, por tanto, yo no creo que Rajoy sea tan torpe que no se haya dado cuenta de este aquí, por lo cual significa que es cómplice de la situación. Luego, la educación, me he encontrado con algo que ha sido noticia en periódicos extranjeros. ¿Cómo es posible que el ministro de Educación de España sea capaz de decir que no hay problema de adoctrinamiento en las aulas cuando tiene 2.000 denuncias en la mesa? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que tiene esa desfallatez? Porque mire, que salgan unos o salgan otros a mí no me importa, pero que se esté jugando con el futuro de los niños, adoctrinándolos, engañándolos, mintiéndoles, eso es criminal. Y eso la culpa no es del independentismo, que eso va en su genes, la culpa es del gobierno de España. Muy bien. Este y los anteriores. Lo que pasa es que este es el que está ahora. Claro. Que es probablemente el que haya puesto los cimientos para que pueda haber una solución. Podemos, bueno, negando los hechos. No, negando los hechos no, afrontándolos. En cualquier caso, afrontándolos de una forma decidida. Lo que sí es cierto es que en este minuto de hoy no tiene nada que ver con minuto hace 2 meses o 3 meses, cuando estábamos días así, con un circo en el Parlamento de Cataluña, que si nombramos la DUI, que si no la nombramos, que si nos vamos a la escalera a firmar, o a un salón a firmarla, pero después la proclamamos en una escalera. Eso hoy en día, ¿qué es lo que hay hoy en día en Cataluña? Unas elecciones democráticas, de verdad, como tenía que haber habido, como se había comprometido, por cierto, con los suyos, el señor Puigdemont unas horas antes, ¿no? Con urnas de verdad, con un censo de verdad, con un censo que no va a ser modificado media hora antes de empezar en la jornada electoral, con unas urnas que no van a ir llenas de papeletas y se caen por el camino, con unos candidatos definidos. La parte de candidatos en la cárcel o fugados, oiga, contra la ley, yo creo que si hemos hablado de separación de poderes durante muchos años o durante los últimos meses aquí en España, no vamos a hablar ahora de lo contrario. Yo creo que no deberíamos. En cualquier caso, los jueces tienen que actuar, que es una situación anómala y que no es del agrado, hombre, por supuesto. Pero habría que tomar alguna decisión y habría que tener un momento en que Cataluña fuera hacia una normalidad. Ahora estamos en una fase de la normalidad que no es absoluta y no nos vamos a engañar. O sea, es verdad, estamos pendientes de un resultado electoral y eso yo no voy a ser tan necio como para negarlo. Estamos pendientes de que un resultado electoral negativo pueda resultar lo mismo o parecido. Lo mismo yo creo que ya no vendrá. O peor. Por eso digo, cuando es parecido puede ser peor, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo porque, insisto, yo no soy un necio, la realidad está ahí. Esa es una posibilidad. Pero mi sensación, y con lo que yo me quedo, es que también hay otra realidad que es que puede ser mejor. Es que la tranquilidad y la normalidad que está hoy puede ser que salga de las elecciones. Yo estoy convencido de que hay una posibilidad de que salga ese resultado. Y yo creo que los partidos constitucionalistas tienen que hacer su labor para que eso sea posible. Y es cierto, y tengo que decirlo, que no estoy tan convencido que todos estemos haciendo, los constitucionalistas me refiero, todo lo que deberían y yo lo digo abiertamente. Creo que se podría hacer algo más
de unión o de mensaje común. Bueno, pero hay una posibilidad cierta de que sea malo o de que sea bueno. Y yo me sigo haciendo esa posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo en las encuestas también como RC y Junts per Cat, o Juntos per Cataluña, como fuere, no sé si lo he dicho bien. Dígalo en castellano y así no sé qué. Sí, por eso me he dado cuenta. Junts per Cat. Juntos por Cataluña. Juntos por Cataluña. Bueno, ahí que están tirando, ya uno no se quiere ver con el otro, Puigdemont con Junqueras, entonces ahí están peleándose también por los mismos votos, ¿no? Entonces puede haber una posibilidad. Eso va a durar hasta el día 21. Después se van a poner de acuerdo. Si no pueden, tengo sí. ninguna duda. No, si pueden, no, sí. seguro. No, puede ser que no lleguen. Puede ser que no lleguen porque hay muchos indecisos todavía. Y las encuestas, todas están valorando eso. Todas están valorando eso. Y puede ser que no lleguen. O algo mejor, puede ser que los demás lleguen. Yo voy a ser un poco bruto. A ver. Es mi estilo. No. Él ha dicho que no cree que el señor Rajoy sea tan torpe. Y yo tampoco lo creo. El señor Rajoy, lo que le ocurre es que es bastante cobarde. Eso Mire, es lo que pienso. yo creo que... Porque cuando uno toma la decisión de meterle mano por el 155, hay que ir hasta el fondo. Y si no va uno hasta el fondo, ganarán siempre los golpistas, en este caso los independentistas. Y bueno, si no, ojalá me equivoque y ojalá aquí el jueves, que tengo tertulia aquí jueves por la noche, ese día 21, me equivoque. Pero como ellos han planteado las elecciones de modo o a modo plebiscitario, con que tengan un voto más, lo van a vender, sobre todo en el exterior, como que han ganado los independentistas. Y eso no lo ha medido el gobierno, o no lo ha querido medir, o le ha dado miedo a medir, o no vaya usted a saber, ¿no? Pero permítame, 20 segundos más. Ese modo que ellos querían vender, ya lo han intentado hace un mes, y no les ha resultado absolutamente nada. Pero ahora vienen absolutamente nada. Sí, ahora los votos, eso es cierto. Ahora vienen los votos en las urnas, pero ese mensaje que querían vender hace un mes no les ha servido de nada. Nadie, absolutamente nadie en Europa, ni antes de ese mensaje ni después, les ha apoyado. Bueno, eso ya lo hemos pasado, ya hemos avanzado. ¿Por qué no puede salir lo otro bien? Vamos a ver. Bueno, yo creo que coincido con Arcadio, el analista político, que además tiene... Mucha ironía. Se lo tiene en cuenta, Tiene historia. Sí que es verdad que estas elecciones van a ser muy atípicas, tanto como que estamos un poco innovando, porque empezamos con un artículo del 155 que no sabemos exactamente hasta dónde puede llevarnos. Desde luego, sin que sirva de precedente, sí que creo que en cualquier caso la televisión catalana tuvo que ser mediada a través de un director general que controlara en estos momentos los medios, porque el mensaje que se está mandando desde la televisión catalana es pro independencia, por lo tanto y se sigue, ¿no? Por eso sí que es verdad que tuvo que haberse, si no cambiado todo el panorama, sí cambiar de director general de la televisión, del ente, para que diera un mensaje bastante objetivo, ni para unos ni para otros, ¿no? Sí que creo que a pesar de que está muy empatado y que pudiera darse otra vez los mismos resultados que hay en estos momentos, porque claro, con 54 días apenas ha dado tiempo de nada, ni de realmente desarrollar una postura para que el pueblo catalán pues un poco vea que hay diferentes opciones. Pero sí que es verdad que una vez, y aunque haya unos resultados muy parecidos, lo que es la DUI sí que se va a plantear, yo creo, cara a cómo se ha planteado hasta ahora. ¿Por qué? Porque ha habido encarcelamiento, porque aquello se ha tomado en serio, en el sentido de que, oye, pues los jueces han actuado, hay un señor que está fuera de este país, que él se llama exiliado, pero que realmente lo que está es escabullendo a la justicia, que es diferente, y eso va a hacer que también los independentistas se planteen, si llegasen a ganar, que pudiera ser, cómo no van a poder realizar este tipo de cosas, porque saben las represalias, porque hay gente que está en la cárcel, porque hay jueces que están vigilantes y atentos, por lo tanto no se va a reproducir, bajo mi punto de vista, el equitativo. ¿Por qué? Porque otras cosas ya no pueden vender que a Cataluña, si se independiza, le va a ir mejor que a España. ¿Por qué? Porque la fuga que ha habido de empresas, pues ahora la gente lo ha notado. Es más, en el último mes, Cataluña ha aumentado su nivel de desempleo en base también a la incertidumbre que se ha generado. Por lo tanto, ya no se puede vender una milonga que estaban vendiendo, muy atractiva,
para mucha gente en Cataluña, porque no lo sabía. Ahora se sabe. Y ahora bien distinto, que aunque por eso muchos de los independentistas están ya cambiando el discurso, y si nos fijamos, su discurso ahora es, no, nosotros queremos negociar, nosotros estamos buscando acuerdos, no nos vamos a plantear la independencia tal como la teníamos, pero sí que es verdad que necesitamos de acuerdo. Entonces, hay un antes y un después, y eso se va a significar, porque la declaración unilateral de independencia, la famosa DUI, no se va a hacer tal cual se hizo la otra vez, con la ambigüedad que se hizo. Entre otras cosas porque hay gente que está en la cárcel y no tiene pinta de salir muy rápido. Sin embargo, yo creo que va a ser peor ahora, porque si ganan los independentistas, van a tener más fuerza. La otra vez hicieron la declaración unilateral de independencia en base a un referéndum el 1 de octubre, donde la gente tiraba los votos en la urna en la calle, en las iglesias, en urnas con votos ya adentro. Pero si ahora ganan en unas elecciones democráticas con controles, van a venderlo como que tienen razón. Sí, pero y como haya un solo país que los apoye, ya la hemos... Una cosa es que gane unas elecciones democráticas dentro de un marco democrático español, dentro de la Constitución española, y otra cosa es que te quiera salir del marco de la Constitución. Y ahora ellos dicen que han ganado las elecciones y plantean la independencia. ¿Por qué? Porque los que llevamos eso en el programa decimos que queremos la independencia. Rajoy va a atreverse a aplicar otra vez el 155. Claro, no puede ser remedio. Pero si le queda otro remedio, van a decir en el exterior. No, ya se le acaba el crédito. Claro, o sea, dirán, hombre, ahora que has perdido las elecciones, vuelves a hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que gane las elecciones. Yo creo que plantear las elecciones fue un error tremendo, en mi opinión. Bueno, ahora, a corto plazo. En esta misma mesa, una tertulia de los lunes, un lunes cualquiera, de hace 2 meses, yo recuerdo que efectivamente se hablaba de la posibilidad que hubieran elecciones anticipadas en Cataluña, porque no tocan hasta el 19, que el propio Puigdemont las convocara, que hubiese una especie de, incluso hasta de moción de censura, que lo intentó Ciudadanos de plantear y no le dieron los votos que necesitaba para simplemente tramitarla, o sea, para presentarla en el Parlamento, porque no tenía nada más que 25 diputados y le faltaban unos cuantos, 4 me parece que le faltaban para presentar la moción de censura, y no pudo conseguirlo ni siquiera en la fila de los que hoy se autodenominan y son constitucionalistas. Vamos a ver, a nivel teórico podemos estar hablando hasta el infinito, pero nosotros tenemos la obligación de intentar simplificar todo y llevarlo al presente. Las cosas están muy mal, eso no hace falta ser inteligente. Yo en esta mesa dije hace un par de meses que era partidario, que efectivamente, no era partidario, sino parecía inevitable que se aplicara el 155, que era la suspensión de la autonomía de Cataluña, y que se tomara un plazo de 6 meses para que las cosas se serenaran, claro, y bajara un poco los nervios y todo aquello, y entonces obviamente la única salida era una convocatoria electoral con garantías, etcétera, etcétera, en un tiempo prudencial. Tampoco eso significa que esa era la fórmula ideal. Por supuesto que no se llegó a ello, entre otras cosas, porque esa era la primera idea de Rajoy, lo recuerdo, de haberlo leído de sus propias entrevistas que se le hicieron en aquel momento, y él le cuesta mucho decir las cosas, pero él era un poco la idea del PP, pero fue Sánchez el que le dijo, ni hablar. O sea, si vas tú con ese plan, conmigo no cuentes. Elecciones inmediatas. ¿Y qué decía Ciudadanos? Elecciones inmediatas, ya, mañana. Entonces, con una minoría como la que tiene Rajoy en el Parlamento, y teniendo que llevar al Parlamento la aplicación de ese artículo 155, sí, lo tenía que llevar. No, en el Senado tenía mayoría absoluta. Sí, pero tenías que llevarlo al Parlamento para aprobar la medida que luego después es el Senado el que la aplica. Señor, si la quiso aplicar, la pudo aplicar en el Senado directamente. El Senado es el que la aplica. No, el Senado autorizaba a que el gobierno le aplicara. Lo que el gobierno presentase en el Senado, el Senado lo tenía que aprobar. En cualquier caso, y no presentó eso. No hubo, dicho entonces, y yo estaba intentándolo plantear suave, en términos más duros, pues no tuvo, le temblaron las piernas, se llama eso, no tuvo la fortaleza suficiente para decir, elecciones en junio, que era la idea. Sí. Bien, a mí me sorprendió y estuve un poco incluso un par de días pensando, coño, pues mira qué audacia, ¿no? Y yo recuerdo, y lo sigo pensando, fue un gesto de mucha audacia. Si sale bien, que eso lo veremos pronto, pues desde luego habrá que reconocérselo si sale bien. Si sale mal,
pues habrá que volver a la memoria y decir, oiga, pero ¿y qué necesidad había? ¿Qué urgencias teníamos? El caso es que España siempre tiene un poco un complejo de cierta, digamos, de una democracia descafeinada y tal, ese tipo de cosas, y no hay fortaleza a la hora de tomar medidas por el gobierno, ni este ni otros tampoco. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que va a salir ni bien ni mal, sino regular. ¿Regular qué quiere decir? Lo que dije al principio de mi intervención, que van a tener que volver de nuevo a repetir las elecciones y eso será ya para Semana Santa. Los fastidiarán la Navidad. Tengo una llamada y voy a cogerla, pero lo que pasa es que, dice usted, si sale bien, saluda, que reconocer, si sale mal, pues... Pero es que esto no es una ruleta. Esto es ensayo-error, claro, ensayo-error. Mira, los que entienden de ajedrez, y ahora va a pasar la llamada, esto es un jaque continuo. Cuando hemos pasado la llamada. Me acaba de dar usted una... Eso me ha gustado. No lo he entendido, pero me ha gustado. Después lo explico. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches. Gracias y a todos los tertulianos. Don Ignacio, que se ha pasado usted para el sillón de la izquierda. Sí. Mire, de vez en cuando hay que probar cosas para verlas, para observarlas. Para observarlas. A don Juan Carlos, que el señor Rajoy no es que tenga miedo. El señor Rajoy es como cuando una madre está con el destete del niño, le quedan los apoyos. Y él lo que no quiere es perder los apoyos. Por eso no aplica lo que tiene que aplicar de raíz. Y el Puigdemont ha tenido tanto bombo y un platillo porque todas las televisiones le han dado el bombo y un platillo, no como yo en mi casa, que lo siento y lo disparo con el mando. Y estas elecciones catalanas van a ser como la retreta de Agaete de la fiesta. Ni para ti, ni para mí, para todo, para hacer una pachanga. Pues casi. Esto no llega a ningún sitio. Así que, don alcalde, no se preocupe que en 6 meses nuevas elecciones. Más carteles de propaganda. Y para doña Isabel, que el señor Rodrigo hoy estaba diciendo que a ver si los presupuestos para Canarias, para asuntos sociales, para la gente que no tiene, pero todavía no lo he escuchado decir yo, que me quiten la mitad del sueldo y vivo y reparto con esa gente, a ningún político de las islas. Puedo decir que me bajen el sueldo para políticas sociales. Muy bien. Gracias por su llamada. ¿Se refiere a Román? Ya. Bueno, sí. Bueno, no lo veía. Varias cosas, ¿no? El tema de las encuestas, en un sitio donde impera el totalitarismo ideológico, es muy complicado, porque el voto oculto es tremendo. Pues lo único que falta que llame un tío por teléfono, que diga que le va a encuestar y que le diga si está de acuerdo o no con Puigdemont. Pues ¿qué va a decir? Si el otro dice, esto es de la Generalitat, por supuesto que estoy de acuerdo, no voy a estar de acuerdo, aunque se esté acordando de toda la parentela. El voto oculto, eso por tanto, es más, es lo mismo que ha pasado en el País Vasco, tradicionalmente. Yo nunca he podido entender cómo se celebraban elecciones en el País Vasco, autonómicas, cuando los candidatos que se presentaban estaban amenazados de muerte. No como aquí de cuestión social, sino de muerte. Y tenían que ir con escolta, el que va del 24 de la lista. Y que tenían que buscar los partidos, digamos que no eran los de Proetarras y del Partido Nacionalista Vasco, tenían que buscar gente cuneros, gente de otro sitio para rellenar listas. Bueno, y nos orgullecemos de elecciones democráticas. Ahí había que poner y eso han sido todos los gobiernos, no solo el del PP, sí. La PSOE, de toda la vida. Eso por un lado. Por otro, bueno, hay candidatos en la cárcel, pero no por la separación de poderes, que eso es otro tema distinto. Hay candidatos por los delitos que han cometido. Y yo llevo 2 años, 3 años, yo no sé ni cuántos años, oyendo que a la mínima imputación, dimisión. Aquí no solo están imputados, están en la cárcel y de dimitir no habla nadie. O sea, porque claro, si eso fueran del PP, hubiese ardido Troya. Pero hubiese ardido Troya. Pues está buena la PSOE para permitir que un candidato del PP esté en la cárcel y se presente a las elecciones. Estamos buenos. Luego, la campaña, por ejemplo, que lo poco que he podido ver de la campaña del PP en Cataluña, no es a favor de los constitucionalistas, es en contra de Ciudadanos.
Sí. Yo es que me quedo alucinando. Es que aprovechan lo mínimo para darle leña a Ciudadanos. Y tú dices, pero es que ¿no te das cuenta que vas en el mismo barco? Así se están hundiendo. Así se están hundiendo. Y el pobre Albiol intenta hacer lo que sea, pero Soraya se encarga de desmontárselo. O Montoro. Oye, es que yo te digo, yo siento vergüenza ajena cuando he oído, por ejemplo, a Montoro hacer como el Capitán Gerard en la película Casablanca, cuando cierra el bar de Ricky. Es que aquí se juega y están dando el dinero de sus ganancias de juego. Pero, ¿cómo puede decir Montoro y no caerse en la cara de vergüenza? Decir que ahora va a averiguar si se ha gastado dinero en el independentismo. Y eso lo dice en el Parlamento, porque si lo dijeran en los pasillos o en el bar, pues bueno, una chanza de bar, pero lo dice en el Parlamento. Y la gente le aplaude con las orejas. Y tú dices, bueno, pero estamos en serio. Y eso también hay otra cuestión que he podido poco ver por fuera. Eso de que en Europa nadie apoya a los independentistas, vamos a dejarlo. Una cosa es que las instituciones no se mojen. Y hacen bien en no mojarse porque es un asunto político interno. Y otra cosa es que no los apoyen. ¿Los belgas? Claro, con lo mismo que pasaba en Quebec, lo mismo que pasaba en Yugoslavia, lo mismo que pasaba en Chequia, lo mismo que pasa en todos lados. Una cosa son los políticos. Es que, claro, tengan en cuenta que nosotros, en todos lados, pero en España más, no hay políticos vocacionales, hay políticos profesionales. Y claro, los políticos profesionales defienden, entre otras cosas, su puesto de trabajo, porque saben que fuera de la política, la inmensa mayoría no tiene posibilidades de ganarse la vida. Ese tema. Y luego, mire, hay un tema, un momentito nada más, tratar una cosa que me ha preocupado. Me he enterado, me gustaría que ustedes que están más informados me lo confirmen, que el gobierno de Canarias ha desahuciado a la Casa de Canarias en Madrid. La Casa de Canarias en Madrid estaba en un edificio de la comunidad autónoma. Pero la Casa de Canarias no. Esto es así. Lo que no sé si lo ha ejecutado ya, pero esto es así. Pero la Casa de Canarias era una entidad privada en un edificio público. Pero llevaba así 40 años. O sea, esto no es un tema de ahora. Pero como tienen que colocar a no sé qué político que han salido, han creado a la vez colateral, crean una entidad que no sirve para nada en Madrid para colocarlo. Y han echado a la Casa de Canarias en Madrid. Pues no sé qué decirle. Me gustaría que alguien me confirmara si no han echado para atrás después. Bien. Don Ignacio, ¿sabe usted algo? Yo desgraciadamente no le puedo, la verdad que no. No tengo ni idea, no he sido capaz, no he visto ni la noticia. No sé si es algo confirmado o algo que está, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo creo que, sinceramente, yo espero que de Cataluña terminemos de hablar. Bueno, ya estuvimos hablando. Bueno. En esta tertulia, fíjense que. No vamos a terminar de hablar nunca. Vivimos. No, me refiero en este torneo y con elecciones, me refería con las segundas elecciones, ¿no? Hemos vivido de elecciones en esta tertulia, ya llevamos un tiempo. Yo creo que desde que yo estoy aquí, creo recordar, con elecciones, ¿no? Yo desde que estoy de monaguillo en la iglesia de San Pedro. Y terminaremos ahora con esto y empezaremos a hablar de próximas elecciones, ¿no? Pero claro que se pueden dar muchas situaciones. Una ruleta, no, es que, oiga, decisiones hay que tomar en la vida, pueden ser equivocados. Yo he dicho, y además he dicho aquí en este que probablemente no, seguro, si llegamos a la situación que llegamos hace unos meses, ahora parece que hay más tranquilidad, pero la situación aquella, el circo aquel, yo creo que algo mal se hizo en general, ¿no? Pero en algún momento dado hay que tomar decisiones, y yo creo que han sido decisiones drásticas, porque esto del 155 que ahora, hoy en día, vemos con total normalidad, y que los días previos, vamos a ver, es que no sabíamos si se tenía que aplicar el 155 o la Ley Nacional de Seguridad, que recuerden que lo hablábamos también, y se hablaba no solo en esta tertulia, en los medios nacionales, que nos copiaban la idea, algunos seguramente, se hablaba de Ley Nacional de Seguridad, se hablaba de cosas, y al final, desde donde ha partido, iba a decir la solución, no, desde donde ha partido esta estabilidad que tenemos ahora mismo es de la propia Constitución, con el valor que eso tiene. Y Cataluña llegará un momento, y estoy totalmente de acuerdo con lo que el planteamiento que hacía Isabel. Puede ser que sin que sirva ya presidente, te está pero contaminando. no. ¿Ves cómo se viene para acá? No, sí, ya se me pegó del todo.
en el sentido de que... si ahora se me fue el baifo. Que nada será igual, seguramente. Eso le pasa por hacer caso Isabel. No, se me fue el baifo, pero ya lo retomé, gracias. Que la DUI otra vez no va a pasar. Lo que ocurría hace un mes no va a pasar. Y puede ser peor. Va a ser peor. No, es que yo creo que no. Yo creo que no. Cataluña y la gente de Cataluña que ha hecho las cosas mal, hay gente en la cárcel y eso es un tema serio. Es un tema muy serio. Y los que vienen detrás, ese tema serio lo van a tener en cuenta. Es tan serio que Carmen Forcadell le dijo al juez que no, que ella se retiraba de la política tal, y ayer estaba pidiendo el voto para la independencia de Cataluña. Somos más serios que el carajo. No, pero bueno, sí. Pero está si esa señora... Está en la calle. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que por esa afirmación, no lo sé si con lo que le dijo al juez, ya yo me pierdo un poco en las cosas jurídicas, no sé si lo que le dijo se contradice y puede hacerlo. No se quiere enterar que ahí le han dado un golpe de Estado y que cuando eso se produce, uno no se puede andar con medias tintas. O esa mujer... Que no puede ser así. O esa mujer está tan equivocada que cree que yendo a ese discurso va a volver a tener el seguimiento que tenía antes. Oiga, que en las últimas manifestaciones que ha habido en Cataluña no ha habido ni de lejos la participación que había en su momento. Que es verdad que a Bruselas fueron, creo que no me acuerdo si eran 45.000 o... No llegaron ni a 15.000. Sí, por eso que decían 45.000. Por eso los belgas apoyaron un número mayor. Los coches de policía que están con la bandera independentista. Con que hubiera... Pero lo cierto, la realidad que estamos viendo es que el apoyo al independentismo en la situación real, en el día a día, el estar en la calle, ha bajado mucho. Por esa misma razón, Ignacio... Por eso a lo mejor ese discurso... Por esa misma razón había que haber desmontado la TV3, por esa misma razón había que desmontar a todos los directores generales de educación, pero no lo han hecho. Han dejado la misma... Pero bueno, han dejado en hasta 54 días... del CNI catalán, CNI catalán, que no tendría que tenerlo, pero lo tenía, lo han dejado con los mismos mandos. Bien. Es una cosa asombrosa. Pero en 54 días puede uno ocuparse solo de eso y hacer todo. Por eso tenía que haber... No lo sabemos. Es evidente que es una situación compleja, complicada, que se ha creado con el tiempo. No quiero quitar esa cuestión, pero que se ha afrontado ahora y estamos, insisto, lo que necesitaba Cataluña, y yo creo que eso sí es una base importante. Lo que necesitaba Cataluña eran unas elecciones donde vayan todos los partidos en condiciones a luchar. La independencia, la señora Forcadell está diciéndolo ahora, pero hace una semana antes, oímos de varios líderes catalanes, no recuerdo si de ella, no lo recuerdo, por eso no lo puedo decirlo, que lo de la independencia fue una cosa de aquel día. Ir a la cárcel, Ignacio, pero no solo los que iban a ir a la cárcel, gente que no estaba en ese embrollo de ir a la cárcel también lo ha dicho, y son independentistas convencidos, y yo me quedo con eso. Yo creo que, dado que usted está en esa punta de la extrema izquierda en este momento, como al PP le salga mal, se va a tener que apuntar a ese partido el que quiera que se sienta ahí en la extrema izquierda. Yo creo que no. Porque ustedes se van a dar un leñazo de mucho cuidado, y si no, ya lo verán. Sí, yo opino lo mismo que Ignacio en cuanto que hay menos independientes ahora que hace un tiempo. Yo creo que lo que hay es más visibilización de la gente que no era independiente. Pero a ver, menos no hay. Quizás en las manifestaciones incluso, sí. En las manifestaciones pero lo que hay más, lo que a lo mejor han salido los invisibles, los que estaban en casa, la mayoría silenciosa, de la que hablaban y todo eso. Pero que hay menos independentistas, yo francamente creo que no. Que todas estas estrategias han servido para que el Puigdemont sea un candidato sólido, que antes no lo conocía ni Dios, y ahora está haciendo una campaña desde Bruselas, o la movilización del voto. Estoy de acuerdo con eso. Las encuestas le dan por encima de Esquerra. No, que ha subido, pero ha subido de la nada. Un 18%. Cuidado, un vamos tío a ver. Que estaba tachado de cobarde porque se había huido, ahora resulta que es el candidato estrella de los independientes. No, en absoluto. En todo caso es al mismo... No. En todo caso, perdón, permítame una cosa. En todo caso es al mismo nivel que RC, que están empatados. Y cuidado, su partido ha subido de la nada. Porque en todos los medios nacionales se decía hace 2 semanas que estaba desaparecido Juntos per Catalunya. Estaba desaparecido, claro. Subir un 40% cuando estás desaparecido, bueno, está claro que ha subido mucho. Bien. Pero ha subido de la nada. Yo voy a tener aquí no la tablet, sino un ordenador
con su número, el primero en la lista, el jueves por la noche, que voy a estar aquí. Que me va a llamar, lo tengo que ver porque es la segunda. No, lo voy a llamar para que saque el directo. Que sí, hombre, que sí, que yo saldré, no hay ningún problema. Hombre, si algo también ha conseguido todo esto es la movilización del voto, es decir, que como nunca van a haber una participación en Cataluña bestial, yo no sé cuánto están estimando por ahí las encuestas, pero ya cerca saben, del 93%. 80 y tantos, Yo he oído cercano al 80 y largo, 90%, 90 no lo había oído, pero 80 y pico. Y eso es que todo día de hoy, que va a ir a votar. Entonces, es verdad que las fuerzas van a estar divididas entre constitucionalistas e independentistas, no hay más, no hay términos medios, por lo tanto van a estar bastante igualitarias entre aquellos, lo que llamaban la mayoría silenciosa, que yo no sé si esta mayoría, o los independentistas. ¿Por qué? Porque parece ser que va a haber casi un empate. A todo esto yo sí creo que el PP aquí ha tenido vamos a ver, por decirlo, bastante desidia. De hecho, se va a notar en las elecciones, lo decía antes el señor Belda, ¿no? El Partido Popular ha tomado como enemigo exclusivo casi Ciudadanos. Y eso le va a pasar una factura terrorífica, ¿no? Y luego porque Ciudadanos también ha tenido la parte fácil, porque desde la oposición también se puede decir de todo, ¿no? Y se puede decir, pues que apliquen el 155, pues que apliquen el 155, y luego ver cómo lo haces también, porque no tienes una mayoría absoluta, como no tenía Rajoy, para ver cómo aplicaba el 155. Por lo tanto, también Ciudadanos ha jugado, pero aquí el que peor lo ha llevado, y en Cataluña lo dicen los resultados, es el Partido Popular. Es decir, pues una vez que tomas la decisión de aplicar un 155, pues con todas las consecuencias, es decir, pues tendrás que limitar también para que haya una televisión plural, pues tendrás que limitar. ¿Cómo Puigdemont salió de este país sin que nadie se enterara? A mí eso... Mira, tú vas al aeropuerto y te para todo Dios, ¿no? No, hombre, pero... ¿Cómo? Cuando yo a Roldán... Bueno, no fue por el aeropuerto, pero fue... El ministro. Vamos a ver, pero nosotros tenemos también fronteras por donde pasa este señor. Y tenía que estar vigilado. Vamos, hombre, una persona, si a ti te vigilan por cualquier cosa, ¿cómo nos van a tener vigilado al presidente? Claro que sí. Nada más y nada menos. Pero conoce la huida, ¿la conoce? Es perpéntica. No, sí, se fue por carretera. De ir a presidir el partido del Real Madrid. Estaba en su casa. A aprovechar para mancharse. Estaba en su casa. Sí. Y tenía en la puerta de la casa había los mozos de escuadra que le tocaba hacer guardia. Estaba custodiado. Y había un coche de la Generalitat en el garaje de la casa de Puigdemont. Y entonces viene otro coche de visita. Y se lo lleva. Y se lo lleva y sale delante de la policía y él en el maletero. ¿Y qué? Pero, no, ¿cómo pero que por qué? eso precisamente que seguramente tenía que estaba bajo vigilancia. No, es que esto es novelesco. Es que lo que ustedes antes de la vicepresidenta, ustedes en el partido tenían que haber corrido a gorrazo a la vicepresidenta. Es lo más soberbio e inútil que hemos visto nunca, ¿eh? Nunca. Hoy estaba en Cataluña haciendo el paripé porque... Esta función y no va por Cataluña. Y después, es una cosa tremenda. Y yo creo que también hay algo tan importante como que las heridas están muy abiertas, es decir, no ha dado tiempo para cerrar ninguna herida. Y aquí, en los 54 días de la que marca la ley electoral para convocar elecciones, no ha dado tiempo a cerrar ninguna herida. Por lo tanto, hay gente que está muy enfrentada, muy enconada. Si encima hoy, pues, están de madrugada se llevan las obras de arte para otro lado, lo que eso representa, espérate, lo que representa para algunos la humillación, porque todo esto son mensajes que se van elaborando elaborando de una manera bastante reaccionaria para que las fuerzas se enconen unas en un lado y otras en otro. Por lo tanto, es sumamente peligroso. Y hombre, yo sí, de verdad que creo que no va a haber un antes igual, no va a haber un después igual que el antes. No puede ser, porque ya ha habido, ya la gente no sabe que una independencia no es buena para Cataluña y no es buena para... Por lo tanto, habrá que abrir otras fuentes de negociaciones, que a ver cómo lo hace el señor Rajoy una vez al día siguiente de las elecciones, si es que los resultados son como parece, iguales o parecidos. Bueno, aquí el asunto, desde luego, entretenido sí que está. O sea, nadie lo puede dudar, ¿no? El tema pero está... además nos sorprende todos los días una manifestación. No, y el tema está el uso del lenguaje, que en este país, vamos a ver, en Cataluña especialmente, se han ido especializando
durante todo este tiempo para decir una cosa y la contraria a la vez. O sea, para proponer medidas drásticas de separación y al propio tiempo decir que lo que quiere es diálogo, consenso, pactos. O sea, al mismo tiempo que te están diciendo que ustedes son, se refiere a los españoles, pues nos roban, nos agreden, y al mismo tiempo decir, nosotros lo que queremos es pacto y sonrisas y alegría y tal. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento histórico un poco de confusión, de gran confusión. Y es verdad que en Cataluña sobre todo, pues el asunto ha aumentado mucho la intención de voto, la gente pues parece que quiere efectivamente implicarse más cada día, pero lo que no se mueve son los resultados. Es decir, a mí me llama la atención muchísimo que con todo lo que ha pasado, con toda en fin, incluso las jornadas tan duras que hemos visto por televisión, aquel 1 de octubre y todo eso, pues se mantiene, fíjense, en las elecciones del 2015, que la coalición electoral formada por Esquerra Republicana y Convergencia, que ahora pasó a llamarse el PDeCAT, esa Junts per Sí sacó en total, entre los dos, sacaron 62 diputados. En aquellas elecciones, unidos todos por la independencia. Ahora se han roto, pues se han separado, ya no es como antes, y ahí hay una discrepancia importante con respecto al tema del liderazgo. Y las encuestas, ¿qué te dicen? Te dicen que uno sacaría 30 y el otro 31, o sea, 61 frente a 62. O sea, estamos en las mismas. No han perdido, digamos, la fuerza electoral, no la han perdido. Y eso a mí me preocupa mucho. Es verdad que enfrente Ciudadanos ha subido mucho, que el Partido Socialista Catalán ha subido más todavía, proporcionalmente, porque el Partido Socialista Catalán, que había sacado un resultado desastroso de 16 diputados, está ahora en 22, es una buena subida, porque hay nuevos votantes, todo lo que tú quieras, pero al final, para cuadrar los números, no me cuadran, o sea, los números siguen siendo bastante difíciles de cuadrar. Y después tenemos ahí un satélite extraño de este color, sí, que todo el mundo dice que tiene la llave y tal, porque efectivamente es que tiene la llave, que eso es lo más dramático. Pero ellos van a bajar, según ese ejemplo. No, bajando. Esta gente efectivamente habían sacado 11 y ahora se quedarían, perdón, en 8. No. Habían sacado 11 y van a 8. Y van a 8. Pero esos 8 son decisivos. Y a mí eso me preocupa mucho. Sobre todo porque el discurso también es bastante... Pero yo he oído esta última semana, del lunes pasado a este lunes, lo he oído de todo. Me he puesto mucha atención y digo, tengo que ir a discutir con Isabel el próximo lunes, voy a ver qué le digo. Y he puesto el oído ahí y resulta, ¿qué te dice? Desde que se nombró ante la Marta Rovira, que había dicho la semana anterior que la DUI no existe, que no existe, que eso nunca ha existido, la declaración unilateral de independencia. Y ahora resulta que hace 2 días ha dicho que como no se sientan a negociar, vamos a sacar la DUI. Pero ¿cómo vas a sacar una cosa que no existe? Bien, eso por la parte de Marta. Yo que lo tengo todo en mi casa. Después, por otra parte, resulta que te encuentras con que los de Podemos o de los comunes te dicen que no van a pactar ni con unos ni con otros, que ellos son los que van a gobernar, pero no pactan ni con unos ni con otros. Algo realmente de risa, ¿no? Es patético. Bueno, todo esto es una especie de revuelto o un revoltijo tan grande que al final, como se ha dicho de todo, algunas de las cosas van a ocurrir. Son muchos los que insisten en que efectivamente no va a haber posibilidad de articular un acuerdo en pocos días. Lo más probable es que aquello se extienda, se intente negociar y renegociar, y al final pues lo más probable es que haya que de nuevo convocar elecciones, incluso ver qué pasa con el expediente de este hombre, de Puigdemont, que
¿Cómo? Es que es surrealista. Un candidato en Bruselas huido de la justicia española. No ha venido a buscar el acta, yo qué sé. Y por otra parte, el señor Junqueras en la cárcel. Tendrá que salir también a recoger el acta de diputado. Puede, pero después vuelve a la cárcel. Vuelve a la cárcel. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver si algunos de los invitados que ustedes tienen ahí me podría dar alguna información de lo que voy a comentar. Que me ha llegado una multa de Sahagún del Ayuntamiento de Las Palmas con referencia al no pagarlo el parque de Sagulpa. Sí. Entonces, la pregunta es si eso es legal o no de que Sagulpa cobren el parque, porque me ha venido una multa de 200 y pico euros certificada y de varios aparcamientos que me han hecho. Se refiere a la zona sur, zona verde, ¿no? La zona sur, exactamente, de Las Palmas. Vale. De Messi López. Ahora, como el único concejal del ayuntamiento que está en esta mesa ahora mismo es Ignacio Guerra, cuando él hable se lo tratará de aclarar. Perfecto, pero que sepa de que una multa de 200 y pico euros acumulado, sí. Que no he pagado, pero que me habían dicho de que eso era ilegal. Pretendo traerme a la asociación que está defendiendo este tema el jueves aquí, y la voy a tener aquí a Beatriz para que hable de ese tema. Ahora le contesta Ignacio Guerra cuando le toque su turno. Sí, antes creo que me preguntó si la Casa de Canarias estaba en un edificio de titularidad pública. Bueno, muy bien, pero es que eso es normal. Aquí, por ejemplo, la Fundación Juan Negrín está en un edificio de titularidad pública. Está en la calle Jovellano. Por ejemplo, Si quieres, yo te en un telegrama. La sede de la Casa de Canarias en Madrid, desde el principio, está en la calle Jovellano, junto con Zorrilla, al lado del Congreso de los Diputados, pegada. Ese edificio es alquilado. Y cuesta un dineral porque está pegado al Congreso de los Diputados. Desde hace muchos años se intenta ahorrar en ese capítulo y se ha encontrado algo digno, cercano, más, por el otro lado de la calle, un poco más lejos, un par de calles más allá, y lo que se quiere hacer es el traslado. No, a mí lo que me ha dicho un directivo, porque yo iba a dar una conferencia allí, es que es el gobierno de Canarias que quiere montar una oficina del gobierno de Canarias allí. De no sé qué cosa, no recuerdo ahora, la verdad es que no recuerdo de qué, por eso preguntaba, de qué, pero de un expolítico, colocar a una persona creando un ente ficticio. Bien. Eso es lo que yo decía, pero bueno, de todas formas... nos vamos a enterar y lo veremos. Sí, eso, enterarse, vamos. Mire, decía Ignacio que confiaba, claro, no, confía mucho en la justicia, será porque no la ha padecido. Porque los ciudadanos nos dividimos en dos partes, los que aún creen en la justicia y los que creen en pajaritos preñados. O sea, en fin. Mire, IZ lo he oído pedir la amnistía para los presos. Y la quita de la deuda. Amnistía, que además la amnistía está prohibida. Pero bueno, ¿qué más da? Y acabó en campaña electoral, como decía el gran socialista Tierno Galván, los programas son para no cumplirlos. Y visto lo que ha pasado, por ejemplo, con los presos etarras en la cárcel, me creo cualquier cosa. Estamos soltando asesinos, no vamos a soltar a un político. Bueno, fíjese usted hasta qué punto es el disparate que hoy se está, me parece que hoy o mañana se celebra el aniversario del mayor atentado en Zaragoza que hizo, entre otros, Josu Ternera, que está por ahí todavía paseándose por esos mundos de Dios, y a uno de las víctimas, Alcaraz, no le invita. El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no le invita. Alcaraz, que es víctima, o sea, es un hermano y las hijas de su hermano murieron en ese atentado, porque es crítico con lo que él dice, en mi nombre no, como yo apoyo también eso, en mi nombre tanta falsidad, no me hablen de togas, que ya dijo el anterior fiscal que se arrastraban por el lodo, coger el polvo del lodo del camino, y lo estamos viendo. Eso no es una razón. Que estén en la cárcel me parece muy bien, el que se haya escapado es porque no se ha aplicado la ley desde el minuto cero.
sino a ver, pastelear, a ver, pum, 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 porque eso se hace un golpe de Estado y sobre la marcha, el mismo día duermen en la cárcel. ¿Qué historia es esta? No, es que lo suelta porque va a prometer que, bueno, como esta muchacha, esta señora, promete que no va a actuar en política, que al día siguiente vota un mitin y la ponen en la calle. Y uno dice, bueno, pero estamos hablando en serio. La justicia está hablando en serio. Yo tengo que... oiga, no solo hay que ser honrado, sino parecerlo. Y desde luego parecerlo no lo parece. Mire, eso de que hay menor apoyo a los independentistas y tal, lo estamos viendo hoy en Sigena. Hasta Tardado tienes allí dando gritos y no sé qué. Y el ministro resulta, es que la verdad es que fuera de España no se entiende. El ministro Méndez de Vigo dicta la resolución para que se recupere, pero al mismo tiempo pone un recurso contra su propia actuación. Para que no se recupere. Para que no se recupere, dice uno, pero mi no comprender, esto es algo solo es el show español al que estamos asistiendo. Pero es que con el tema, por ejemplo, de Sigena, las obras de arte robadas, y tal, que hay sentencias firmes desde hace años que no se cumplen, desde hace años, para que me digan que confiar en los tribunales, si dictan sentencias y no se cumplen, ¿para qué quiero yo tribunales? Para ese viaje, para salir en los periódicos y para cobrar a final de mes, para ese viaje no necesito alforja. Pero es que tenemos al Albiol en el PP y a Iceta en el PP diciendo que no les gusta que se lleven las obras, sí, que no les gusta que se ejecuten las sentencias, porque claro, están en campaña electoral. Es el doble lenguaje, lo que antes se decía en las películas del oeste, lengua de serpiente. Son políticos profesionales, no son políticos vocacionales. Y luego hay otra cuestión, el independentismo visceral, porque hay racional y lo hay, como lo hay en Canarias. O sea, y el visceral se combate con formación y con información. Por tanto, tú no puedes tener a la televisión pública, o sea, tendrías que hace años, cuando te dicen lo del Reino de Cataluña, pues tiene que salir un tío a decir que el Reino de Cataluña, si como a lo sumo fue condado. Por poner un ejemplo, sí, sí. ¿Cómo se puede poner libros de texto diciendo que el Ebro nace en tierras extrañas? Y cuando acusaban, ojo, porque acusaban a los libreros de poner esos libros, el presidente de los libreros lo dijo en una entrevista que dijo, oiga, espere un momento, los libros de texto van visados por el Ministerio, no solo por la Confederalidad, sino por el Ministerio de Educación. Por tanto, el señor Méndez de Vigo, si ahí dice eso es porque su ministerio lo ha autorizado. Estoy de acuerdo. Ignacio. Hay elementos curriculares que los gestiona directamente las comunidades autónomas, directamente. La parte que negocia, no todo. Por eso, no, y el libro de texto, a pesar de todo, tiene que estar visado por el ministerio. Ojo. Hay partes de elementos curriculares que se gestionan directamente desde la comunidad, pero bueno, en cualquier caso. Lo primero, para no irme de la pregunta del señor acerca de Sagulpa y la zona azul. Evidentemente es legal, como es legal pagar la tasa que está establecida. Otra cosa es que se haya cogido un montón de años, se haya reunido y sin avisar, digamos, se le haya mandado las notificaciones, que hay gente que hemos visto de 5 o 6 mil euros. Hoy precisamente 5 o 6 mil euros de sanción, ¿no? De acumulación, que no es una sanción sola, son acumulaciones. Hoy precisamente ¿Quién certifica eso? Vamos a ver. Cuando uno... Si yo tengo una multa de hace 5 años, que el ticket no lo tengo, es evidente que no lo voy a tener, y el ayuntamiento dice, no, que usted no lo puso. Yo digo, sí lo puso. El ayuntamiento dice, no, aquí no tiene que pagar. ¿Por qué? Eso está establecido con las tasas municipales y con el reglamento y con la ordenanza. Otra cosa, insisto, es que se haya cogido ahora todas esas sanciones juntas y se hayan mandado todas juntas. ¿Quién certifica que esas sanciones son como dice el ayuntamiento? Pues yo legalmente no lo sé, sinceramente no lo puedo... que es una sociedad municipal, pero va a tener una sociedad que haber... aparte de lo que es el propio ayuntamiento. No, si la certificación tiene que ser en el momento, porque eso es una sanción cada vez. Luego hay una acumulación, pero será una sanción cada vez. Y entonces cóbreme esa sanción. Pero usted sabe cuándo infringió y cuándo le pusieron la multa, no hay duda, porque le pusieron el ticket. Si usted me está hablando hace 5 años, yo no tengo ni idea. Bueno, sabe, usted supo en su momento y no la pagó. ¿O no? ¿O no es verdad? Bueno, claro que sí, podemos entrar en mucha casuística. Claro. Pero la pregunta del señor era, ¿es legal? Sí, la cuestión es
porque se ha hecho todo junto y se han enviado notificaciones sin un mínimo de comunicación. Oye, vamos a ver, porque claro, hay gente que le ha llegado un asunto. Esa es otra parte. No sanciones. Sí, le ha mandado directamente el embargo a las sanciones por medio de embargo. Decía que oía a Beatriz y ella, al final de una entrevista que le oí hoy en alguna radio, decía que, y yo creo en eso también, la zona azul es necesaria, la zona azul y la zona verde. Yo creo que hay que regular. Otra cosa es que se pueda discutir, como plantea ella, que puede haber otras tasas o incluso gratuidad, hablaba ella, o otra forma. Pero la zona azul necesaria es azul y verde. Necesaria es porque hay zonas de la ciudad que necesitan rotación. Sí, pero no toda la zona. Han puesto el parque en la zona azul en Guadalajara, que no hacía falta. Hay zonas y calles, decenas de calles, en donde de lo que se trataba era poner la zona azul para que los coches se moviesen, que no estuviese mucho tiempo allí, que la gente pudiera, que no hace falta y que lo ha hecho con una afán recaudatorio y nada más. No para aligerar el tráfico. Yo estoy convencido que la zona azul en ciertas zonas de la ciudad son necesarias. Y en otras no. Son necesarias. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que no se puede hacer, insisto, es ahora llegar como un elefante en la tierra, coger todas las sanciones de no sé cuántos años, no recuerdo cuántos son sinceramente, y claro, y mandarlas todas juntas. Eso es evidente que produce a la gente un descalabro. Un descalabro que no tiene mucho sentido, porque al final la mayoría probablemente de esta gente que le viene en cantidades altas no va a poder hacer frente a ellos. Se tenía que haber hecho de otra forma. Con la zona azul podemos discutir o no, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que en general está definido que es algo válido y es una solución válida para las zonas en donde se necesita rotación, y si no hay zona azul no la hay. No hay rotación si no hay zona azul. Podemos discutir unas calles más o unas calles menos, pero habrá que tener un fondo y una base, y la base es que hay zonas que necesitan rotación. A partir de ahí podemos discutir cualquier cosa. ¿Y las zonas que no necesitan rotación qué pasa? ¿Por qué está la zona azul? Es que, bueno, vamos a ver. Estoy hablando como un concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que aspira a gobernar, y no puedo decir aquí que la zona azul no es buena, porque cuando llegue a gobernar tendrá que decir que es buena. Porque hay zonas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que no es necesaria la zona azul y lo han puesto para recaudar. Yo lo que digo, creo que lo he dicho, que la zona azul es necesaria. Si es necesaria, es buena. En las zonas que sea necesaria. Donde se necesite rotación. Pero usted dice que no se necesita, pero tengan en cuenta que no sé. Yo he dicho que hay zonas en algunas zonas, por eso, en algunas zonas, pero tengan en cuenta usted la densidad de vehículos que hay. Sí. Creo que es algo para discutir más, pero en cualquier caso, lo que le decía el señor, legal sí, porque de hecho está establecido. En cualquier caso, creo que esta asociación, que ya están constituidos como asociación, están en los tribunales también. Ya se lo aclararán a usted cuando venga. Yo he tenido Beatriz aquí. Pero ya ellos están en los tribunales, también los tribunales dirán algo en ese sentido. Con el tema de Cataluña y la justicia, yo no creo en pajaritos preñados. No lo creo. Y vamos a estar en algunas cosas de acuerdo. Yo creo que en la justicia, claro que creo. Lo que sé es que la justicia no está funcionando bien por los tiempos. Eso no lo creo. Claro. Eso no lo creo. Justicia, pero eso no en el derecho, como yo. De ahí. Sí. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Sí creo en la justicia. Lo que estoy convencido, y además lo he dicho siempre y sigo manteniéndolo, que dados los tiempos que tiene la justicia, probablemente en algunos momentos deje de ser justicia. Lo digo claramente, así lo pienso, lo digo porque lo pienso. Así, el problema son los tiempos. Pero que tiene que haber justicia y que tiene que haber separación de poderes. Cuando decía es que, verdad, yo me he hartado de oír que los políticos y los gobiernos tienen que dejar trabajar a los jueces. Me he hartado de oírlo. Y resulta que llega un momento que ya se dice, no, es que el gobierno lo que ha tenido que hacer es que el juez no tome esta decisión. Es que el juez toma esta decisión, coño, ¿por qué el gobierno no ha impuesto otra decisión de los jueces? Es que eso no podemos ya virarlo hacia atrás. Es que en este momento la política y la judicatura tienen que estar separados. Claro. Creamos en pajaritos de colores o no. Creamos en lo que ustedes quieran, pero tienen que estar separados. Bien. Y eso lo tenemos que entender ya. Ahora interviene Isabel y después tenemos un minuto, porque si no me quedo sin tiempo. Lo que pasa es que la política nombra jueces. Y entonces... Claro, hay un poco de mezcolanza ahí. ¿Ah?
Sí, el Poder Ejecutivo está para algo, el Poder Legislativo está para algo y el Poder Judicial para algo. Y eso está todo establecido en la Constitución. Y eso está todo establecido en la Constitución. Y esa norma de la Constitución no la dimos todos. Los jueces en los tribunales, no hay ni uno independiente. Ni uno. Yo no le he dicho, porque los ponen o el PP o el PSOE, hasta Izquierda Unida tiene uno. Las normas de España no las dimos en la Constitución y las dimos todos. Vamos a ver. Yo sí creo en la separación de los poderes, otra cosa es cómo se hace. Hasta que Felipe González cambió el tema. Otra cosa es cómo se hace y cómo se reparte también los cargos dentro del Tribunal Constitucional y todas esas cosas, ¿no? El equilibrio político de uno y de otro. Por lo tanto, Constitucional no es un órgano de justicia. Bueno, pero bueno, también dicta, ¿no? Y como que no, al final dicta sobre... Constitucional no lo es de justicia. Pero al final dicta sobre un consejero... ¿Sí? ¿Quién revocó la decisión del Supremo de la ilegalización? Una cosa es la... No. Sí. No, porque pero una cosa es que sea un órgano de justicia y otra cosa es el rango de las disposiciones. Son dos cosas distintas. Entonces estamos en lo mismo, en lo que yo estaba diciendo, vamos. Venga. Que yo sepa. Por eso la mayoría no son jueces. Sí, me di cuenta. Esto, ya perdí el hilo. Yo sí sé que Cataluña nos ha ocupado y preocupado durante mucho tiempo y hemos incluso hasta relajado nuestro discurso de cabreo cuando todos los acontecimientos del 1 de octubre, porque la verdad es que fue indigno para este país lo que se estaba viendo en todos lados y cómo se dejó, entre comillas un referéndum, cómo se pelearon los mozos con la Guardia Civil o con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todas esas cosas. Y hemos asistido casi impávidos a lo que estaba pasando, con un cabreo mayúsculo. Ahora estamos todos un poco más relajados, pero es verdad que las elecciones pueden significar lo mismo. ¿Qué vamos a seguir? Yo creo que nos vamos a comer el turrón hablando de Cataluña y hablando de a ver qué pactos y no pactos se van a hacer y cómo van a equilibrarse las fuerzas. Eso no lo vamos a comer el 24 por los riñones de todos ellos. O no, porque vamos a estar en ese periodo, y el 21 son las elecciones, y el 31 todavía seguiremos. Y eso sí que nos cabrea a todos, porque igual hasta nos fastidia la Semana Santa. Pero es verdad que mientras, pues imagínense, que mientras no se está hablando tampoco de otras cosas que sí que están pasando en este país. Y estamos pendientes con un presupuesto general del Estado que tiene que ver también con las comunidades autónomas y cómo se va a repartir. Entonces, en eso estamos y seguiremos hablando de esto, pero llegará el momento que también aburramos a la audiencia y tenemos que estar empleando a hablar de otra cosa. Tiene que ser un minuto. Un minuto, pues mire, yo en un minuto para poco, pero en cualquier caso yo creo que vamos a seguir hablando de esto. Esto no tiene solución, sinceramente lo digo. Y cuando yo decía antes lo del jaque continuo, es porque efectivamente ellos tienen totalmente, digo ellos, los que han organizado este lío, que son los independentistas, y no debemos confundirlo, porque a veces parece como si este lío lo hubiera organizado, pues qué sé yo, el Partido Popular, el Partido Socialista y compañía, que no han estado listos ni suficientemente... Se ha fraguado y tú lo has dicho durante mucho tiempo. Bien, pero es que entonces ese minuto no me da para eso, pero para recordar de nuevo... Mira, dicen que la política, decían los clásicos griegos, es el arte de lo posible. El arte de lo posible. Entonces, esto aquí ahora tendremos que acostumbrarnos, a esta situación, porque estos van a estar en un jaque continuo, sea cual sea el resultado. Si ganan porque ganan, y si pierden porque después quieren ganar, van a estar permanentemente en una continua matraquilla, porque es que viven de eso ya se ha convertido en el alimento de este grupo de gente, que no son pocos, que son muchos. Que esa es la mala noticia. Y es verdad que pues se pueden haber tomado medidas más drásticas. Probablemente si esto en 4, 5, 6, 7 meses no se arregla, igual habrá que dar pasos más drásticos como el cierre de la TV3, por ejemplo. Pero es que no se puede hacer a priori, sino cuando ocurra, cuando llegas al agotamiento. No se puede hacer antes. Es que tú no puedes hacer la tercera planta de un edificio, no se puede hacer hasta que no tengan la primera y la segunda hecha. Entonces, la TV3 lleva... No, me refiero que hasta que sea muy evidente. Para nosotros lo es. Hay gente que lo ve desde el primer día. Hay gente que incluso dice, a la primera te doy un cojotazo, a la primera. Y otro dice, mira, como tú que has sido árbitro, tú sabes que dice, en esta no, en la siguiente. Nos hemos pasado el minuto. A lo largo de toda la historia de la humanidad, cada vez que ha habido una situación como esta, con armas, sin armas, en cualquier época de cualquier civilización,
o le pegas un cogotazo a la Sí. cara, o no. Pero O no, hasta en el fútbol, que esto se lo entiende todo el mundo, primero es la amonestación, una tarjeta amarilla, y después ya otra amarilla. y la naranja, y después la naranja más oscura. Pero después no es el tono que Exactamente. de naranja que le gusta. Mira, muy rápidamente, pues tenemos un minuto, ¿no? Bueno, recordamos que Gallardón, siendo ministro de Justicia del Parlamento, dijo: tenemos que acabar con el obsceno espectáculo de ver cómo los políticos nombramos a los jueces que después han de juzgarnos. Y no solo no cumplió su promesa, sino que del 70% de lo que nombraban pasaron al 100%. O sea, ojito, porque aquí hay que repartir para todos. Y claro, yo creo en la justicia divina. En el derecho no, en el derecho no. En el derecho evidentemente está hecho para retorcer a la justicia. La pintan con los ojos vendados para que lo vean como la violan todos los días. Y termino. Mañana se presenta en el Club de Prensa Canaria un libro de un gran personaje que fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, José Vicente León Fernández, El heredero. Es un libro que a mí me ha encantado, una novela. Esto es una novela que me ha encantado. Yo les recomiendo a todos, ahora que es Navidades, que se la regalen por Papá Noel a la gente. Si no quieren ir mañana a verlo, no vayan, pero vayan a las librerías y cómprenlo. Muy bien. Y a que le guste la historia, termino, también les recomendaría este librito, que no tiene nada que ver ni con Cataluña, afortunadamente, ni con nada de ese tipo. Se llama Los colores de nuestros recuerdos, de Michel Pastoureau, que es el mayor especialista en colores que hay en el mundo. Porque la historia de los colores, un día hablaremos con un poco más de detalle, si me invito otra vez, es la historia de los colores, la historia de la humanidad, la historia de la historia del pensamiento. No es casual que se llame Plaza Roja a la Plaza de Moscú, que no tiene nada que ver con el comunismo, porque el comunismo no era rojo, era inicialmente morado. Y sí, era así, pero ¿qué vamos a hacer? Bien. Eran los colores. Se llama Plaza Roja, por ejemplo, porque era la Plaza Krosnoy, la Plaza Bella. Krosnoy entonces significa bello. Voy a intentar ahorrarle el minuto que hemos Efectivamente. tenido. Aquí por esta banda se han pasado los dados. Sí. Me encanta que Belda haya sacado libros, porque en Navidad es bueno que se solo saquen tenía aquí, los libros pero no me ha dado tiempo de como verlo. empresario librero también. Pero en Cataluña, el día que más libros se venden o se han vendido en España es en Cataluña, el Día de la Rosa, que no solo se regalan rosas, San Jordi, no solo se regalan rosas, sino también libros, que esto nos sirva también para que esa normalidad también vuelva, porque de la rosa, yo creo que de este último año que pasó sin pena ni gloria por todo esto, esa es la normalidad que tiene que volver a Cataluña. Por terminar, lo de la zona azul, que a mí también me han clavado. Yo creo que sí que está puesta más que para rotar los coches, en algunas zonas es para recaudar fondos. Y eso hay que mirárselo, porque no todos los ayuntamientos cobran, a pesar de que tienen exceso de tráfico o tienen falta de aparcamiento. Por lo tanto, pónganse de acuerdo. Y segundo, que muchas veces es hasta abusivo lo que se paga una vez que te pasas la hora. Es decir, cuando pagas y tienes que estar en un sitio y tienes que volver, es abusivo totalmente. Por lo tanto, yo sí creo que tiene una connotación que es más recaudar y llenar, y además como están viniendo las cartas, que es a todo el mundo, de una manera pareja, en cualquier parte de la isla. Es decir, si no tienen afán de cerrar el año teniendo dinero en las arcas, que Dios y lo vea, porque a todos nos han clavado. Bueno, eso es, muchas gracias, Ignacio, Gracias, señor Belda, señor Domínguez. Nos vamos, volvemos el jueves aquí con la tertulia de Municipal.